aparece el horno. Esto no la puedo ni levantar. Recién me veías recorrer unos pórticos de ladrillo con dos imágenes. Una imagen más antigua y una más moderna. La más moderna es del video anterior, que fuimos a recorrer la fábrica de cómo se fabrica un ladrillo hoy. Pero se nos ocurrió una pregunta en ese recorrido, que es, ¿y antes cómo se hacía el ladrillo? Entonces vinimos al Museo Stibor para ver cómo se producía un ladrillo macizo y también hueco hace más de 100 años. Si querés saber más o menos cómo sigue esto, me tenés que acompañar al museo, no te va a quedar otra. Vení, que va a estar bueno. No hay esqueletos, hay ladrillos. No podías esperar otra cosa de este canal. Venite, vamos. Cristina. Hola, Alejandro. Buen día. Alejandro, ¿cómo andás? Un gusto conocerte. Bienvenidos al museo. Muchas gracias. Bueno, vinimos a ver cómo se hacían los ladrillos antes. Ya conocimos cómo se hacen ahora en la fábrica y queremos conocer cómo se hacían antes y un poquito de historia de Stibor. Bueno, ¿podemos pasar? Entonces. Muchas gracias. Bueno, Cristina, hemos entrado a uno de los lugares principales en el edificio histórico, que es en donde básicamente entraban todas las partes componentes humanas de la empresa de Stibor, ¿no? ¿Qué pasaba acá? Tal cual, eso era lo que sucedía. Entraban los obreros que venían de la fábrica, que venían de producir y tenían que fichar su entrada y su salida. Pero por otro lado también servía para el ingreso de los clientes y por supuesto para el dueño de la empresa, que vamos ahora a visitar la sala donde atendía a la gente. Lindo despacho el de Stibor, ¿eh? Sí. Bueno, acá podemos contar ¿no? Bien conservado, bien conservado. ¿Podemos hablar un poco de la historia de la familia? Bueno, te cuento que la familia procede de lo que hoy es la República Checa, de una localidad cercana a Praga, la localidad de Tábor, que vino a nuestro país después de haber trabajado para Eiffel, Bien. Incluso en la Torre Eiffel. Lindo currículum ya tenía. Sí. Y después el mismo Eiffel lo manda a Panamá por la construcción del canal, cosa que no sucedió, y la fiebre amarilla hizo que ingenieros que sobrevivieron se desplazaran y se desprendieran del compromiso con Eiffel. Con ese currículum, como decís vos, llega a la Argentina y también con capital, una cosa que lo distingue o lo separa del resto de los inmigrantes. Claro, no vino con una mano de atrás y una de adelante como nuestros abuelos. Probó algunas empresas que no tuvieron éxito, en 1900 se casa y se instala en Quilmes. 5 años después gana la licitación para la construcción de las obras de sanidad de la ciudad de La Plata. Bien. Eso le va a permitir, con su profesión de ingeniero, proveer de ladrillos porque compra esta fábrica y además trabajar como ingeniero. A partir de ahí, después de terminar las obras, va a dedicarse a vender ladrillos a grandes empresas del país. Manda todo, manda todo. Qué lindo tener una ladrillera, ¿no? Sería fantástico tener una ladrillera. No sé si aguanta 100 kilos esto. 110. Ver, sí que sí. Remington. Mira, Marian, seguid un segundo. Este es el lugar en el que entramos, en donde llegaban todos, obreros, clientes y el dueño. Y fíjate algo muy interesante. Mirá el piso ahí, que no está para nada desgastado, o está muy poco desgastado, pero si venimos a la parte en donde estaban los clientes, o donde entraban la gente a comprar, mirá cómo está el suelo, que es de ladrillo, obviamente, mucho más desgastado todo el acceso a la parte en donde nos atendían para venderle cositas, ¿no? Que las cositas son los ladrillos. Bueno, Cristina, siempre que hablamos con la gente de Stibor nos mencionan la importancia que tiene la fábrica para la plata, pero también la plata para la fábrica.
Y me parece que es un lindo momento en el recorrido para empezar a desmenuzar esa relación entre las dos cosas, entre las dos partes. Están íntimamente relacionados. Fíjate vos que el primer propietario de esta fábrica se instala, como te decía, antes de la fundación y para la fundación. Claro. Por lo tanto, esa relación es desde el mismo momento, 1882, que trabajan mancomunadamente. Y ese horno que nos queda data de esa fecha. Claro. Por otro lado, también fue el germen de la localidad de Renguelet. Los primeros pobladores estables fueron esos inmigrantes que te comentaba, habían ido a buscar al hotel y se instalaron dentro de la fábrica. O sea, se puede decir que Estibor y La Plata son inseparables. Son inseparables. Bueno, ¿te parece que vamos a ver ahora cómo se hacía el ladrillo antes? Perfecto. Vamos. Vamos a ver en esta sala 4 de las 5 etapas de producción de una pieza cerámica, en este caso ladrillo. Sí. Una es la extracción de la materia prima. Esa materia prima se excavaba y se depositaba para que decantara. La segunda máquina entonces iba tirando esta tierra en unas montañas, por unos meses decantaba. Esto se hacía en un terreno muy extenso, por lo tanto necesitaba el sistema de transporte. Ese sistema era unas vagonetas que las acarreaba una mula, como vemos acá. Sobre rieles, ¿no? Sobre rieles. Bueno, Cristina, entonces etapa 2. Ya sacamos el material, lo acarreamos y estamos listos para lo que yo le digo molienda. Ya me dijiste que no es molienda, pero yo lo resumo de esa forma. Pero ¿qué pasaba en la etapa 2 para preparar el material para su formación de ladrillo? Este sistema permitía que todas las maquinarias trabajaran para llevar el proceso de la materia prima para aplastarla, te diría, sí, el criollo, y pasarla a la tercera etapa. Estas piezas, todas de hierro, formaban parte de lo que conocemos por extrusora. Sí. La extrusora fue imposible, era imposible incorporarla al museo por el tamaño. Claro. Por eso recurrimos a esquemas y a explicar las que piezas. esto es como un tubo. Sí. Yo siempre lo comparo con una manga de merengue. Hacer merengue, por sí, ejemplo. Veo la que misma sensación. La fábrica de ladrillos siempre tiene referencias a la gastronomía. O es una pasta linda, o es merengue, o es... Sí, siempre venimos a la mañana a hacer esto y es como, me da un hambre tremenda. No sé si comer un ladrillo, masticar una torta, no tengo ni idea. No, preferible la torta. Sí, ahí sí. te acompaño. Bueno. Entonces, esto permitía que toda esa masa con agua y sin aire pasara por esta boca y según la forma que le daban, que le querían dar, colocaban esta boquilla. Sí. Y podía ser un ladrillo hueco, como está en este caso, con 3 huecos, o los ladrillos macizos, que fueron los primeros que hizo la fábrica, hasta, te diría, la década del 20, que empezaron tímidamente a probar ladrillos huecos. ¿Esto hasta qué época se usó? Este modelo de extrusión. Esto se usó hasta la década del 90. Ahí estábamos en los albores de internet y seguíamos usando esta matriz de madera y hierro. Sí. Vamos a ver cómo lo cortaban. Vale. ¿Esta es la máquina? Esta es la máquina. Estaba vinculada entonces a la extrusora. Un operario manipulaba, tiraba para atrás esta pieza pesadísima. Todo esto lo tiraban para atrás. Tiraban para atrás. Se insertaba el chorizo, digamos, la pieza. De acá venía la barra, salida de la extrusora. Claro, la barra, y el operario accionaba hacia adelante, esto avanzaba y cortaba los ladrillos. Tengo una gana de moverlo esto, Cristina. No sé si vas a poder. Ya sé. No me tientes. Y ahí está la vagoneta en donde se cargaban todos los ladrillos. Exactamente. A través de rieles, y acá lo movían o mulas o personas. Claro, pensá que estaban húmedos. Sí. Por eso tiene estantes, porque no se podían superponer. Claro. Nosotros lo podemos superponer porque ahora están secos, pero estaban húmedos. Y una vez que los cargaban, la mula arrastraba 3 de estos carritos y los llevaban a los secaderos. En el secadero los estaba esperando personal, operarios, que colocaban uno por uno
los ladrillos en las estanterías. Claro. Así en verano tardaban 15 días en secarse, en invierno muchísimo más. Claro. Lo que ahora se hace en la nueva fábrica en 4 horas. En 4 horas. O sea, lo que antes eran 15 días en verano y 2 meses en invierno, son 4 horas en una fábrica moderna. Y por supuesto, multiplicar la cantidad. Claro. Cristina, proceso final del recorrido de un horno antes de nacer. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Estamos en la sala que muestra la quinta y última etapa en la producción de un ladrillo. Con un sistema de horno inventado por Hoffmann, Sí. un alemán, y que rápidamente se propagó por todo el mundo y llegó a la Argentina unos 30 años después, 20 años después, que no es tanto para la época. Claro. Ahora sí, como ya estaban secos, se podían poner en estas zorras planas, porque Sí. se podían superponer. Claro, se podían apilar. ¿Hasta cuántos apilaban más o menos en cantidad? 5 o 6. 5 o 6 hiladas. Por otro lado, las vías eran necesarias, porque imagínate que todo esto era barro. Claro. Entonces, las vías se iban trasladando para hacer los recorridos. Incluso en el secadero también, porque estaban las distintas calles y había que ir corriendo las vías. Por eso aparecen estas herramientas, que yo te invito a que levantes una. A ver. Upa. Bueno, no hace falta ir al gimnasio con esto. Y entonces, bueno, aparece el horno. Esto no la puedo ni levantar. ¿Pero esto es una herramienta o es un...? No, son herramientas. De la misma forma que la herramienta que tenés. Claro, chiquita, pero gigante. pero gigante. Ahora, ¿qué tiene de novedoso este sistema? Pensemos que antes un horno, que de hecho son los mismos hornos que se siguen viendo en el interior para la fabricación manual Claro. o artesanal, es un espacio de 3, 4 metros con una sola boca de alimentación, se sella y por arriba se tira el carbón. Cuando el ladrillo está cocido hay que esperar que se enfríe para retirarlos. Y mientras tanto sentarse y tomar unos mates. Claro. Este señor, que no tomaba mate, decidió que esto tenía que ser continuo Sí. y aprovechar ese tiempo y el carbón que se estaba usando para que el calor no bajara a cero, sino que lo podían Reutilizar. conducir, claro, lo podían conducir ese calor a las bocas siguientes. Bien. Ese fue el gran invento. Yo tengo ganas, si se puede, de ir al horno. ¿Podemos ir? Podemos ir. Gracias. Vamos a verlo, dale. Bueno, estamos adentro del horno Hoffmann. Así es. ¿Qué funcionaba acá? ¿Cómo era esto? Bueno, viste que te conté cuando estuvimos en las salas Sí. que el horno consta de 2 partes, un nivel 0, que sería este, y una planta alta, que es de donde se cargaba Sí. el carbón, y ese carbón salía por estas bocas y caía en el medio de las pilas de ladrillos Perfecto. que se ubicaban cada 2 puertas, digamos. O sea, por acá entraba una de las cargas de Sí, ladrillo. y allá entraba la Decía otra. acá, vamos cargando por ahí. Sí, se Por ahí ponía, entraba otra y acá caía todo carbón. claro, Por acá. por la tercera boca colocaban una paradera de papel para limitar el sector que iba a ser cocido. Claro. Mientras tanto, con 2 bocas de diferencia, volvían a cargar y hacían exactamente lo mismo. El operario que estaba arriba accionaba unas palancas que permitían que el calor de una boca pasara por esto Claro. a este lugar. Eso es lo que hablamos de que se recirculaba el calor de una Claro. para hacerlo más eficiente. Claro, y además no se perdía tanto como los que tenían Claro. una sola abertura. Y entonces los obreros, una vez cargado, salían, sellaban las puertas Sí, y se procedía a iniciar la cocción. perfecto. O sea, mientras se cocinaba uno, había dos bóvedas más cargadas. Claro, y se iba cargando. Mientras tanto, como estaba dando toda la vuelta, los que estaban del lado opuesto ya las estaban descargando porque ya estaban fríos. Claro.
¿Cuánto tardaban en enfriarse más o menos? Frío es una manera de decir, 24 horas hacían el... Ah, en 24 horas hacían Sí, toda la cocción. y fíjate que entonces este horno funcionaba las 24 horas del día, Claro, los 365 días del año. Algo que se repite en la Exactamente, exactamente. casi como herencia. ¿Y hay algún plan para hacer algún tipo de restauración más a largo plazo o poner algún otro programa distinto? Sí, después de tantos años de deterioro, la familia lo recuperó y empezó la restauración lentamente. Se va a hacer un centro cultural, pero también con una parte de gastronomía y un auditorio con una capacidad mayor que el que tenemos, que es para 60, 70 personas. Así que bueno, las dimensiones de esto dan para hacer un trabajo interesante, tanto en planta baja como en planta alta. Yo para cerrar el recorrido quiero tomar el compromiso de que cuando estén los bares vengamos a tomar algo. Por supuesto, están invitados. Cristina, muchísimas gracias por el recorrido, estuvo fantástico. A ustedes. De hecho, se hacen visitas guiadas, especialmente para estudiantes de arquitectura o alumnos de las secundarias técnicas. Bueno, estamos en una parte del museo que se usa como Zoom, salón de usos múltiples, si ven los videos saben lo que significa la sigla, en donde se mezcla un poco el edificio histórico con el edificio nuevo o la parte ampliada, pero que recupera partes del piso, que es el piso del secadero de madera, o la estructura de metal es partes de las vías o de las viejas estructuras de los secaderos. Pero uno piensa en un museo y piensa en algo, está muy desconectado de la modernidad. No es así. Acá tenemos realidad aumentada y acá en estos tótems vamos a ver hasta dónde llegaron los ladrillos Stibor con diferentes edificios históricos o de valor patrimonial. Esto es realidad aumentada y podemos ver el edificio, que este por ejemplo es el Faro Cabo Blanco en la provincia de Santa Cruz. Movemos al otro, por ejemplo, que son los docks de Puerto Madero, la gente de Capital Federal. Tienen ahí, y si yo puedo acercar, puedo ver el edificio en realidad aumentada. ¿Qué tuerca vas a ajustar con esto, Carlos? ¿Me podés explicar? Mira, esto debe pesar 10 kilos más o menos, 15 kilos.